lo prometido es deuda y ya está con nosotros Rafa y Paul. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal está la actividad en YouTube? ¿Ha bajado con las vacaciones de Semana Santa o no? Pues sí baja un poquito porque realmente mucha gente sale, ¿no? Pero en lo que estamos interactuando más nosotros es en Twitter y en Facebook, y pues eso parece que no se detiene. De hecho, los temas que estuvieron surgiendo en esta semana, pues se crearon el fin de semana, ¿no? Con algunos hashtags ahí en contra de Andrés Manuel López Obrador, y pues las redes siguen moviéndose todos los días. Justamente una parte de la convocatoria, hay dos temas importantes y yo los dejo que ustedes hablen los tres. Un tema que había visto con Alejandro, que es el de pues la violencia en Sri Lanka, ¿no? Todo este asunto que desafortunadamente trajo muchísimas muertes, 280 muertos, pero el gobierno de Sri Lanka dice, más no dice, ya bajó las redes sociales. Sí. Este asunto es grave, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde este lado del continente? De este lado, más bien del globo terráqueo. ¿Y cómo la ven? Porque además es como un llamado de atención, o sea, los muertos, corrígeme Alejandro por favor, según yo son musulmanes la mayor parte, y bueno, este atroz ataque, pues es más escandaloso en un país como Sri Lanka, ¿no? Desde mi óptica, Alejandro. Pues, bueno, los muertos, al conteo que yo hice todavía ayer por la noche ya iban 321, Ya 321, fíjate. 500 heridos, y pues resaltar que los ataques que se dieron en Colombo, que fue la capital de Sri Lanka, fueron sobre todo en zonas religiosas católicas y evangélicas. Entonces, ayer de lo que se hablaba también en varios medios internacionales es que el grupo ISIS se responsabilizó del hecho, pero también algunos expertos señalaban expertos en terrorismo, perdón, señalaban que ISIS ya ha hecho esto, por ejemplo, con el tiroteo de Las Vegas el 2017 en octubre. ISIS se la adjudicó, pero no da tampoco sustento de que sean ellos. Muchas veces el Estado Islámico aprovecha como la coyuntura, toma los hechos, pero no necesariamente son ellos. Lo que el gobierno de Sri Lanka señalaba, decían que quizá podía ser una respuesta a estos ataques terribles que este año se sucedieron en Nueva Zelanda. 50 muertos en algunas mezquitas, y que eran como la respuesta. Esas son algunas hipótesis de los móviles. Sin embargo, también el secretario de la Defensa de Sri Lanka señala a un grupo de jóvenes extremistas de la propia Sri Lanka, porque hay que mencionarle a la audiencia que Sri Lanka tiene una cultura religiosa muy compleja. Es una pequeña isla, digamos, un país isla, muy cercano a la India. Si la gente lo quiere ubicar, digamos, está China, está la península coreana, después está la India, y está en el Golfo de Bengala, ubicada Sri Lanka, y por la cercanía con la India, tiene esta diversidad cultural y sobre todo religiosa de tres grandes religiones que dominan en la isla: los tamiles hindúes, los musulmanes y los senegaleses budistas, que por siglos han tenido, o bueno, por siglos han tenido conflictos dentro de esta isla, ¿no? Casos similares son, por ejemplo, el de Indonesia, pero en Indonesia se hizo una política a partir de 1945 del gobierno de Suharto, que fue en la diversidad tenemos unidad. Ellos lograron eso en sus 17,000 islas del archipiélago indonés, pero en Sri Lanka no se ha logrado, y por eso mismo este conflicto religioso pues pone las alarmas en este país. Pero en las alarmas también están puestas, mi querido Rafa, en las redes sociales y en internet, ¿no? Sí, fue una explosión del hashtag que tenía que ver con Sri Lanka. Ocupó los primeros lugares durante mucho rato, y yo creo que ante eso el gobierno por eso tomó la decisión de suspender las redes sociales. No supo cómo afrontar eso, o no tenía
forma de comunicar otra situación. Entonces su argumento pues es el de impedir que se haga mayor pánico entre la población, y no tanto porque fueran escenas falsas, sino que eran muy grotescas y muy directas las que se estaban subiendo. Ya ha pasado en otros eventos así, que los gobiernos toman ese tipo de decisiones, y como bien decía Alejandro, igual la contraparte ISIS pues se hace publicidad adjudicándose ese evento, y pasa lo contrario a lo que pasaba antes, ¿no? Antes había un atentado terrorista, acusaban por ejemplo a ETA, y a lo mejor, y a veces ese grupo tardaba en aceptarlo porque sabía que implicaba un recrudecimiento contra ellos, y ahora no, ISIS se siente tan seguro que se lanzan antes a decir que fueron ellos, ¿no? Se lo adjudica, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa situación en la que sale un grupo terrorista a revivir el atentado que acaba de suceder, al adjudicárselo, al transmitir ese video que se transmitió en varios países también, aquí se estuvo viendo en medios de comunicación. Esto provoca que se tenga que cancelar, me imagino, el acceso a las redes sociales. El gobierno alegaba que estaban llegando mensajes en contra de las bases de apoyo hacia el gobierno, amenazándolos, ¿no? Entonces, estás en una situación de terrorismo, sale un grupo terrorista a adjudicarse el hecho, entonces esto revive todavía más o preocupa, hace más preocupante el hecho. Y luego llegan estos ataques a través de las redes sociales, pues estás en riesgo de que se cree un pánico generalizado, y no nada más en el país, en esa región, sino se puede expandir incluso a varias partes del mundo, porque sabemos que esos grupos terroristas están tras varios gobiernos en el mundo, ¿no? Estados Unidos, uno de los que está por ahí frágil con ese tipo de grupos. Entonces yo creo que la medida adoptada en este caso, que fue de terrorismo, puede ser un poco justificada, desde mi punto de vista. Y además es el nuevo toque de queda, ¿no? Porque antes lo que les quedaba a los gobiernos era aplicar el toque de queda y no salías. A mí me tocó vivir un toque de queda en San Salvador, y así era, ¿no? Y como mexicano no lo entendíamos, y digo, no lo entendimos porque nos salimos y nos agarraron por eso, pero era el toque de queda lo máximo que podía hacer un gobierno. Ahora no, ahora son las redes, opción de suspender las redes. Aquí habría dos, ustedes que son expertos en este tema, les preguntaría estas dos bifurcaciones. La primera, Facebook sale el fin de semana con un comunicado y dice en alguna de las partes, también nosotros sabemos que nuestra red social es una herramienta para las familias de la gente que está buscando heridos, que está buscando víctimas de este atentado, y ahí hay una funcionalidad positiva, digamos, que Facebook defiende, ¿no? Pero por otro lado, desde la primavera árabe, que fueron, o sea, grandes medios como New York Times, la BBC, rescataban que fueron las redes lo que explotó en Medio Oriente la primavera árabe de los jóvenes. Sí. Que también puede atender esto del gobierno de Sri Lanka como decir, aquí hay movimientos que tenemos que apagar y por eso mismo bajamos las redes. Entonces, de esas dos vías, ¿cómo lo verías? Sí, yo siento que es una línea muy, muy delicada, muy delgada, en donde se bloquean las redes sociales por hechos terroristas, y donde se bloqueen por manifestaciones o sociales. Entonces, esa distinción a veces es una línea muy delgada que sí se tiene que hacer, y es donde entonces nosotros sí criticaríamos si hubiera existido un bloqueo en redes sociales por una manifestación social, por inconformidades contra el gobierno, cosas así. Pero ante un ataque terrorista yo creo que sí es diferente. Ahí está la línea, y eso es lo que se debe de cuidar para no caer en ese tipo de censura, en ese tipo de represión o de derecho de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Claro. Sí, podemos tener la idea romántica de la que decías, ¿no? De que Facebook une y que Facebook es un vínculo y una herramienta. Muy romántico. Pero, por ejemplo, si vemos la película Snowden, que así se llama, que la pueden ver en la televisión de paga famosa, no digo el nombre, pero en esa plataforma, y ahí nos descubre lo que es Facebook o lo que está detrás de la N. Con la de la N. Y ahí nos descubre lo que está detrás de Facebook y de todas estas
Claro. redes que colaboran con la CIA, ¿no? Entonces, Sí. pues Sí, ya sí, no sí. pierde la inocencia ahí esa Qué situación. importante eso. Pues ahí dejamos eso, si les parece. O sea, Perfecto. la conclusión sería, si me permiten, es que el límite, que el hilo es muy delgado y hay que distinguir entre un atentado terrorista, que es cuando toma cartas en el asunto un gobierno, Que pueda generar que psicosis. pueda generar psicosis y, bueno, la represión sería si fuera una manifestación social. Así es. Así es. Ese sería, Ese sería la la conclusión, ¿no? Así es. Y bueno, yo los convoco que al siguiente bloque platiquemos sobre este llamado que hizo el día de ayer el presidente de la República en torno a las empresas que hacen publicidad y que usan bots y trolls. Exacto. A ver, ¿cuál es la opinión de la mesa en torno a eso? Muy No buen se tema. vaya, esto es Barlovento Informa. Estamos de regreso en esto que es Barlovento Informa. El tiempo se nos va a agotar, pero tenemos buenos 10 minutillos, 9 minutillos, para ver por qué el presidente dice esto de hacer un llamado a las empresas a que no hagan campañas con bots y trolls. ¿Por qué lo dice? Pues porque no es una conversación real, ¿no? O sea, él lo que ha dicho es, adelante el debate, adelante la conversación en redes sociales, adelante la diferencia de opiniones, bienvenido todo esto, siempre y cuando sea la sociedad, las personas, los seres humanos los que se estén comunicando y los que estén interactuando. Salga lo que salga en el debate. Eso no hay ningún problema con eso. Pero cuando hay una interacción falsa, donde son máquinas las que están poniendo los temas y están queriendo fijar la agenda nacional, pues es lo que va en contra, ¿no? O sea, porque es algo inexistente muchas Sí, veces, o sea, es sí, algo así que es. ni es tendencia, es algo que ni siquiera está permeando en la sociedad y de repente las máquinas, los bots que se cobran por 17 centavos cada tuit o cada seguidor, ¿no? Ponen temas en nivel nacional y eso es lo que no está bien porque no son cosas reales y hay cosas importantes, reales que se deben de atender, platicar, discutir y debatir. Sí, por ejemplo, como empresa yo puedo contratar un bot, en el buen sentido de la palabra, para que sea el anfitrión en mi página web y que diga que se le ofrece, lo puedo atender. Sí, te contestan robots algunas empresas, aerolíneas, ya es muy generalizado. telefónicas, El mismo claro. Facebook, Incluso hay el chat de gobiernos Facebook. que ya ponen eso porque está activo las 24 Pero horas. es para eficientar Y, procesos ajá, de y comunicación. te llenan unos formularios, ¿no? Que ya no son tan fríos ¿Para como antes. eficientar? Bueno, digamos, pues sí. Bueno, perdonando el término, pero para hacer, digamos que tener más a la mano los datos, sí, perdón por el término, ahí se me fue. No. Pero digamos que ese es el uso bueno y permitido de un bot. Pero ya cuando se ocupa en política y entonces ya se vuelve otro concepto que ahora se llama cyborg, un cyborg también es un programa. Ese lo puedo yo dirigir a un perfil y puedo decir, chécate, o sea, mantén marca personal con este perfil, publica un tuit tal cual y 5 tergiversados. Y donde ponga esta palabra, tú le pones esta otra. O sea, a ese nivel llega un cyborg. Entonces, puede estar trabajando 24 horas y le metemos ese cyborg a un diputado, a un senador, a un funcionario y distorsiona totalmente lo que él quiere comunicar, ¿no? Con el plus que faltó mencionar que suplanta la identidad Exacto, de la exacto. persona, ¿no? Ujú. Porque un bot es una cuenta que no tiene muchas veces ni foto, es un huevito ahí. Aunque sí le ponen luego nombre, o sea, le ponen ya sabes, la foto es una modelo y un Ajá, nombre así ándale, sí, genérico, lo clásico, ¿no? Ujú. Pero el cyborg lo que está haciendo es suplantar la identidad y de repente va a salir por ahí un Twitter con un perfil que diga que es Lourdes Piña, ¿no? ¿Y qué onda? Ah, no, pues no soy yo. No, bueno, Porque pero el yo soy impacto Lourdes es Piña. Sí, el problema ahí es que Toman tu imagen, toman como tu te lo nombre. asignan Sí, claro. y tus contactos, o sea, a tus seguidores les manda eso, ¿no? Pero fíjate que A ese nivel el está fin de llegando. semana, que fue un fin de semana sui generis, porque se volvió loco Twitter, ¿no? Ujú. Y no tanto Facebook, pero sí. Twitter, que es- Twitter estaba verdaderamente enloquecido. Yo la verdad, como estuve un poco agripada, dije, no voy a hacer caso. Pero luego me di cuenta y dije, bueno, ¿qué está pasando? Pero detecté que, haz de cuenta, el usuario X ponía exactamente lo mismo que el usuario Y. Esos son bots. Ajá.
Y entonces decía, bueno, pero ¿por qué todos están poniendo lo mismo? ¿No? Y la misma frase, con los mismos números Sí. de caracteres, las mismas comas, los mismos puntos, son bots. Esos Sí. son bots. Esos son bots. Sí, que son más simples. Ya el cyborg es como Es otro otra rollo. evolución. Claro. Va a ser Es como, hasta, nos va a decir hasta la vista, baby. Está revolucionando esto muy cañón. Yo los veo a los tres, que para la audiencia de radio, pues los tres son muy jóvenes, los tres alguno podría ser mi hijo, pero yo digo, es que son dos mundos distintos. Con un cuento que escribe Alejandro, me queda más que claro. A ver, el mundo de las redes sociales es un mundo de cuántos millones en México. En México. Y sobre todo de Twitter. ¿De cuántos millones es ese mundo? Pero estamos hablando que en el mundo real habemos más de 120 millones Claro, de mexicanos. sí, sí, Entonces, es medible la realidad. No la realidad virtual, la realidad real de cruzarte la calle, de ir al mandado, de llevar a los hijos al lugar. ¿Es medible la misma, con la misma vara? ¿Es lo mismo? No, yo creo que todavía no llega a esos No. niveles, pero lo que está pasando en las redes sociales es que esa pequeña muestra que está en redes sociales trasciende a los medios tradicionales de comunicación y es ahí donde se puede empezar a Exactamente. crecer todo. No es que las redes sociales tengan a millones de mexicanos interactuando, porque realmente no, es una muestra muy pequeña las personas que tienen acceso. Pero cuando los medios de comunicación toman lo de las redes sociales y no dejan de mencionar que en redes sociales se está comentando tal caso, entonces los medios que sí llegan a millones de personas, ahí es donde se puede convertir en un problema, un tema, ¿no? Sí, es un poco el caso de los celulares, ¿no? Cuando vemos las cifras decimos ya los celulares móviles, bueno, los móviles ya rebasaron a las líneas fijas, ¿no? Entonces, Sí. eso quiere decir a lo mejor que ya gente que no tenía una línea fija tiene un celular y no necesariamente, porque hay personas que tienen 5 líneas celulares, ¿no? Sí, Entonces, una sola. antes no tenían 5 en su casa fijas. Entonces, eso impide un poco ver la realidad. La realidad es que hay pueblos, sierras apartadas que no van a tener ni celulares, ni líneas, y mucho menos redes sociales, ¿no? Pero sí televisión y radio. ¿Y no creen que la puede ser. realidad real, a la que yo le llamo la realidad Así es, social, así es. la Ajá. realidad del día a día, es más apabullante? O sea, Sí. que no refleja lo No se que ve en redes. y que lo que sucede en redes sociales, yo les voy a decir que no es un pleito ratero todo el tiempo. A ver, o sea, Sí, a- se está Alex- viendo. De hecho, El otro día, quiero rescatar algo que decía nuestro compañero Esaú Granados el otro día en una charla. Él presentó aquí su seguimiento en redes y decía, en redes hay una necesidad de opinar. Así lo llamó, la urgencia. urgencia de opinar. Me encantó ese término porque muchas veces no es un debate, ya llamémosle teorizado o llamémosle racional, ya es una cosa de ver lo que sea y opinar. Hay temas donde yo francamente no me siento preparado para opinar. Y no por eso, por verlo en redes y tener la oportunidad de poner un comentario, tengo que. Pero parece, y creo que de ahí se dan esas discusiones que tú dices, Lulú, porque si otro opina lo contrario a mí, viene un concepto hasta capitalista que es tener la razón. Exacto. Y no necesariamente tengo que tener la razón siempre, y no tengo que estar opinando de todo siempre, ¿no? Entonces creo que la red es una oportunidad genial para ir y querer tener y opinar cada que se pueda, ¿no? ¿Les Bueno, parecería sí. que concluyamos, a ver si podemos concluir los cuatro? Entonces es un asunto de egos, Súper, ¿no? sí, por de ego. supuesto. Claro. Estoy en la red por el ego. Instagram es la ¡Qué reina de horror! los egos. Ujú. O sea, Pues hay que pensar antes de escribir Exacto. algo en las redes sociales. Ese sería el consejo, ¿no? Sí, sí, sí. y Nos si lo tenemos que pensaste ir. y no hay que escribirlo, no escribirlo. Mejor No, no, ni escribas nada. a veces como yo, ya lo escribí y lo borro. Yo también. Y vuelvo a escribir y lo vuelvo a borrar. Y digo, mejor no lo voy a hacer. ¿Como para qué? ¿no? pues, Muchas ¿para qué veces. hacen eso, Así no? es. Opiniones desinformadas Ya es lo que saben, más además ya abunda. saben mi opinión porque estoy aquí. Pues sí. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Paul. ustedes. Esta es su casa, cada Muchas vez que gracias. quieran estar. Están Gracias. súper invitados. Gracias, Lulu. Rafa, muchísimas gracias. Un placer. Alex.
Querida Lulú, querido querido auditorio. Alex, vamos a despedirnos de Gilberto Solís en la producción, de Marco Zapata, Esaú Granados, Kiochi y Patricio Arroyo en la asistencia, la transmisión Karen Paniagua y Antonio Torres. En la colaboración hoy estuvo Laura Brujes y bueno, pues nos quedamos cortos porque se nos quedó muchísima información, pero mañana se las vamos a dar. No se vaya, léanos a través de abarloventoinforma.com. Tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta. ¿Usted cree, chequen a Barlovento en las redes, ¿usted cree que deberían ser juzgados el presidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto? Contéstenos ahí en la red. En el Twitter y en el Facebook. Hasta pronto, buen provecho. Mañana nos vemos en punto de las 13 horas. Radio 620.